Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar una nueva sesión de este seminario que está orientado a conocer y debatir, ¿no? Algunos de los vectores o de los avances en relación con el proceso de evaluación y de aprobación de las nuevas directivas de contratación pública. Para ello voy a dar la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí y en particular a dos queridos colegas italianos que nos acompañan en esta sesión, a que les agradecemos muchísimo la disponibilidad y la gentileza por acompañarnos. Son, en primer lugar, a mi derecha más cercana, el profesor Michele Cozio, que es profesor de la Universidad de Trento, y en segundo lugar, el profesor Simone Francario, que es profesor también de Derecho Administrativo de la Universidad e Campus de Roma. En esta sesión os proponemos, como se ha anunciado, hablar de dos temas que nos parecen muy importantes. El primero, queríamos detenernos un momento a reflexionar acerca de la reforma de la Directiva de Concesiones a propósito, ¿no?, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 5 de febrero de 2026, el asunto C-810/24, el caso Urban Vision, que se pronuncia, como seguidamente nos va a explicar Michele, sobre un aspecto de la colaboración público-privada, un aspecto de las concesiones. ¿Por qué esto es importante? Porque precisamente ahora se está discutiendo cuál es el perfil, cuál es el diseño de esta regulación, y esta sentencia pues habla o debate y finalmente toma una decisión sobre uno de los mecanismos para fortalecer, ¿no?, el mercado concesional, que es, digamos, los contratos de concesión a iniciativa privada y en concreto el mecanismo a través del cual se puede premiar, digamos, la iniciativa privada. De esto ya nos hablará Michele. Yo creo que esto es muy importante porque efectivamente en el año 2014, cuando se plantea la primera regulación a través de la Directiva 23, ¿no?, de concesiones, la primera regulación sistemática y general de estos contratos a nivel armonizado, a nivel europeo, pues se avanza en esa regulación tomando en consideración varios objetivos. Los dos principales son clarificar el concepto y, en segundo lugar, pero sobre todo, orientado a aumentar el mercado concesional en Europa, a potenciarlo. Luego, entonces, yo creo que esta es una materia de máxima actualidad. Nos vamos a detener en analizar cuál era el mecanismo italiano, cuál es la valoración, ¿no?, del Tribunal de Justicia, pero sobre todo, y más importante, a mí me gustaría que esto propiciara un debate que nos permitiera pensar en cómo esto podría afectar o ser acogido en la futura regulación que ahora mismo se está discutiendo. Por otra parte, el profesor Francario nos hablará de la contratación pública y terceros estados. Por decirlo de alguna manera, hay distintos líneas de desarrollo de esta materia. El año pasado conocíamos la sentencia del Tribunal de Justicia Colin y Quindao. Creo que se están redefiniendo, ¿no?, las relaciones con terceros. Últimamente la Unión Europea ha celebrado distintos tratados internacionales, como es, por ejemplo, el que mencionamos en el afiche, no el único, pero con mucha relevancia, el del Mercosur, ¿no? Y esto también tiene importancia para ver cómo influyen esos tratados en los procesos de contratación pública, cómo los vamos a recepcionar, cuáles son los parámetros, pero nuevamente, una vez que analicemos eso, y le agradezco al profesor Francario que haya preparado esta presentación, ¿no?, que es una línea suya de trabajo, pero que también eso nos permita al final del debate sintético, pues llegar a unas ciertas conclusiones de cómo es esta realidad en la futura regulación. Y bueno, por mi parte, bueno, sí, hemos puesto en la pantalla nuevamente esta diapo
Nos acompaña siempre en las presentaciones y en los seminarios y un poco para recordar todo el estado de la cuestión, donde estamos. Se ha finalizado a fines de enero el periodo de consulta. El año pasado, cuando hicimos el segundo seminario, estábamos en ese hito temporal. Ahora, pues, se ha aprobado no sé si es dictamen o ya es un proyecto de dictamen del Comité de las Regiones sobre, digamos, la futura regulación. Estamos a la espera de que la Comisión Europea nos haga partícipe de los resultados del proceso de consulta, que entiendo que será a la brevedad. Y por otro lado, ha anunciado en el plan de trabajo de la Comisión Europea para el segundo cuatrimestre del 2026 una Public Procurement Act que entendemos pues vamos a tener en los próximos meses ya un borrador. No sé si teníamos la otra diapo o solamente esta. Vale, no pasa nada. Teníamos otra diapositiva donde poníamos el programa de trabajo de la comisión, donde aparece precisamente anunciada esta regulación, lo que es, por supuesto, muy indicativo de lo rápido que van los trajes. Y por mi parte, nada más, le doy la palabra al profesor Costa. Gracias. Gracias, Ximena, y un agradecimiento especial por la invitación, no solo por el placer de compartir con tan valiosos profesores y investigadores el debate de este seminario sobre temas que son de gran interés y actualidad, sino también porque volver en Alcalá, el honor de alojar en la preciosa residencia y la posibilidad de disfrutar. Gracias. Y la posibilidad de disfrutar de los recursos de la Universidad de Alcalá con su rica biblioteca es realmente un auténtico placer. Siempre regreso en Trento trayendo nuevas ideas y estímulos, así que sigue el debate con Ximena y los otros amigos y profesores de Alcalá y de las otras universidades de España. Mi intervención aborda un tema de gran actualidad, sobre todo en Italia en este momento. Pero, como decía antes Ximena, no solo en Italia. El Tribunal de Justicia, con la sentencia del 5 de febrero de 2026, ha establecido que el derecho de tanteo, reconocido al promotor en las concesiones de iniciativa privada, no es conforme al derecho europeo. La sentencia impacta sobre un tema complejo de las relaciones entre el sector público y el sector privado. Y, por un lado, ofrece una solución. Claramente dice que el derecho de preferencia o derecho de tanteo o derecho de regreso, tal y como lo regula la legislación italiana, no es compatible con el derecho europeo. Lástima que en Italia esa preferencia a favor del promotor haya sido hasta ahora la principal palanca para el uso de las concesiones de iniciativa privada. Y eso pone un problema muy grande. Y por otro lado, la misma sentencia, al ofrecer una solución, va a poner una serie de dudas y de interrogantes muy fuertes. Voy recordando unos de estas dudas. ¿Qué se debe hacer ahora en los procedimientos en curso? Es un problema italiano, claro, no es un problema de otros países, suerte para vosotros. Pero en Italia tenemos decenas y decenas de administraciones que han aplicado la norma nacional antes del dictamen de la sentencia y que ahora se encuentran en el medio del procedimiento que prevé la aplicación del derecho de preferencia, que el Tribunal Europeo ha declarado inválido. Y se pone un problema de qué hacer ahora. Duda muy fuerte. Otro tema importante, otra duda que sale es la legitimidad del marco normativo italiano vigente ahora mismo. ¿Por qué? La sentencia del tribunal se refiere a una disposición, a una norma del Código de Contratación Pública del 2016, el viejo Código Italiano de Contratación Pública,
En el 2023 hemos aprobado un nuevo código que regulamenta el instituto de manera equivalente al antiguo en el artículo 193. Sin embargo, el legislador nacional, consciente de los límites del derecho de preferencia, ha reformulado desde el 1 de enero de 2025 completamente el instituto. Ha reformado enteramente el artículo 193. En particular, la reforma ha introducido en el procedimiento una fase competitiva previa que de hecho califica el derecho de preferencia como objeto de competencia. Se compete para conseguir el derecho de preferencia, antes que como incentivo. En este sentido, las críticas de anticompetitividad y violación del principio de igualdad de condiciones no parecen poder confirmarse sí que implícita en relación con la nueva normativa. En definitiva, puede decirse que tras la sentencia el tribunal ha causado nuevas dudas. No hace falta decir que ahora en Italia se ha desatado un intenso debate. El Tribunal de Cuentas italiano, la Autoridad Garante de la Competencia del Mercado, la Autoridad Nacional de Anticorrupción, todo siguiendo el dictamen del Tribunal de Justicia. Creo que no, en Italia no hay ninguna administración, ningún responsable único de procedimiento que hoy tiene el valor de poner en marcha ningún procedimiento de contratación de concesión sobre iniciativa privada. Solo para señalar la indicación que se ha publicado ayer por la Asociación Nacional de Municipios Italianos, dice 3 puntos. El derecho de tanteo ya no puede preverse en las licitaciones que se convoquen. Cuando ya está previsto, no pueden ejercerse legítimamente. Su eventual ejercicio determina un vicio radical de la adjudicación. Creo que no hay nadie que quiere hacer concesiones sobre iniciativa privada en este momento en Italia. Y además, sobre la nueva normativa italiana, la de reciente modificación que ha reformulado completamente el instituto, pende un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea en octubre de 2025. Y este procedimiento se presta especial atención a la Disposición Nacional sobre Financiación de Proyectos, concesiones sobre iniciativa privada, y en concreto señala 5 ámbitos problemáticos. 2 se refieren a temas de falta de transparencia y publicidad. 1 se refiere al derecho del proponente privado al pago de los gastos de preparación del proyecto en caso de no adjudicación, es decir, cuando no quiere actuar el derecho de preferencia y tiene derecho a un reembolso para los gastos sufridos. En Italia, la norma prevé la posibilidad para el proponente de beneficiar de un gasto hasta el 2,5% del valor complejo de la iniciativa como reembolso para los gastos sufridos. Y son gastos muy significativos, porque el privado proponente tiene que presentar un proyecto a nivel casi ejecutivo, un proyecto financiero validado por un instituto económico financiero, una banca, y también una serie de documentos muy relevantes y que tienen muchos gastos, si el proyecto, como normalmente es muy grande. La Comisión no lamenta el porcentaje del 2,5%, sino que este porcentaje no está alineado a unos elementos objetivos predeterminados. Y por eso dice que esto crea una falta crea una ventaja competitiva demasiado fuerte por la persona, el proponente privado que tiene derecho a este reembolso.
Otras dudas que pone la Comisión Europea se refieren a la previsión estricta del derecho de preferencia a favor del promotor o licitador. En este punto, la Comisión reitera lo que ha recientemente establecido el Tribunal de Justicia. El derecho de preferencia viola los principios de igualdad de trato y no discriminación establecidos por la directiva. Y además, la Comisión considera que las restricciones que el derecho de preferencia impone a la libertad de establecimiento y a la competencia no están justificadas por exigencia de interés general ni resultan proporcionales. Con eso parece que el tema está cerrado. Pero eso, yo no soy favorable, no comparto esta visión, ya lo anticipo un poco. Y claro, la Comisión en su rol de guardiano del tratado siempre tiene una posición muy estricta. Se tiene que luchar un poco con la Comisión para que se admita unas normas nacionales tal vez un poco, diciamo, novedosas respecto a la visión consolidada del derecho europeo. Decía de las dudas que la sentencia del tribunal va a poner. Voy a resumir: dudas sobre las decisiones actuales que tienen que tomar las administraciones, dudas sobre la legitimidad del marco normativo actual y, tercer punto, dudas sobre el futuro del instituto en el contexto de la reforma europea que estamos viviendo, de que hablaba Ximena Mazza. Este punto me parece muy interesante, sobre todo porque nos afecta a todos, italianos, españoles, europeos, decimos. Como sabemos, como saben, la presentación de las nuevas propuestas se espera para el final de 2026. La profesoressa Ximena está elaborando un informe para la Comisión Europea precisamente sobre el tema de las concesiones, por lo que es una interlocutora perfecta para hacer llegar ideas y propuestas también a Bruselas. Volveré sobre el tema de los escenarios futuros al final de la relación, pero ya me gusta decir que es una buena ocasión esta de la revisión de la directiva sobre contratación pública europea para formular una propuesta novedosa sul tema de las concesiones de iniciativa privada. Disponer de una normativa común, nueva, garantiza una mayor uniformidad normativa, limitando los riesgos de soluciones nacionales demasiadas, es así, muy diferentes, y da mayor certeza sobre las normas aplicables, especialmente en lo que respecta a los incentivos. Creo que con un marco normativo común, bastarían unas pocas disposiciones, existirían importantes ventajas para todos los operadores dispuestos a invertir. Algunas reflexiones voy a narrar sobre el caso italiano desde que se ha originado la decisión del Tribunal de Justicia. La operación es bastante compleja. Un operador privado que se llama Vox Communication propone al Ayuntamiento de Milán. No sé si tenemos algún micrófono abierto de los, ¿no? Un segundito. Es que si no, no se escucha. Pero está rico. Le han mandado un mensaje. La operación que origina la decisión del tribunal es bastante compleja. Un operador privado, Vox Communication, propone al Ayuntamiento de Milano la instalación de 70 ZEUs automáticos en la área urbana a cambio del derecho de explotación económica de 97 instalaciones publicitarias. Todo eso por un periodo total de 18 años, valor estimado de casi 15 millones de euros. La operación comprensiva. El ayuntamiento recibe esta propuesta y va a publicar, con el tema de la transparencia y publicidad,
va a publicar un anuncio público para la presentación de propuestas mejoradas. Al procedimiento participa otro operador que se llama Urban Vision, que no es lo que ha presentado la propuesta, y al final resulta lo que está primero en la clasifica provisoria, porque su propuesta es fuertemente mejorada. Él promete realizar 110 aseos públicos automatizados y lo gestiona durante 24 años por un valor de 34 millones de euros, mucho más de la propuesta originaria, y eso durante 18 años, y obtiene por contra el derecho de explotación de 97 espacios publicitarios. ¿Qué pasa? El ayuntamiento adjudica el contrato no al primero en clasifica a seguito della licitazione, sino al primer proponente, Vox Communication, porque actúa el derecho de preferencia, que específicamente en el procedimiento se llamaba derecho de ajuste, en el sentido que esercitando el derecho de tanteo o de ajuste, adegua su propuesta, el contenido económico, los precios al proyecto que había ganado la licitación. Lo que estaba primero en clasifica, naturalmente, va a proponer recurso al Tribunal de Justicia Administrativa. Y los jueces, en primer nivel, el Tribunal Administrativo de la Lombardía, de Milán, rechazan. Los jueces consideran que el derecho europeo y el derecho nacional no definen un procedimiento específico. Ellos clasifican la operación como sponsorización técnica, es decir, una subespecie de partenariado público-privado que de hecho tiene un ánima de concesiones, pero de hecho se clasifica como patrocinio técnico. Y como que no está disciplinada en la directiva, y muy escarna es la disciplina en el código italiano, dice que ese procedimiento deja un amplio margen de discrecionalidad a las administraciones. Asimismo, los jueces consideran que la introducción del derecho de preferencia no produce efectos distorsionaderos del procedimiento con ventajas indebidas para uno de los licitadores. Voy leyendo una parte de la sentencia que creo que es muy interesante. Resulta evidente que las partes no se encuentran en pie de igualdad en el marco de la licitación y que desempeñan funciones solo parcialmente superponibles. En particular, el licitador no proponente asume importantes, el primero que había propuesto el proyecto, asume importantes cargas por la participación en la licitación, tanto de naturaleza directa, documentos, certificaciones, proyectos, como indirecta, tiempo dedicado, gastos de organización, que no son tan relevantes para quien ha ganado, para quien ha entrado después en la operación, porque ya trabajas un proyecto que está presentado por la administración. La diferente posición que el promotor y el adjudicatario ocupan en el procedimiento excluye la posibilidad de que el denominado derecho de adecuación viole por sí mismo el principio de igualdad de trato. Al primer nivel, el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía es un tribunal serio, grande. Parece que todo está bien. Eso pasaba al empezar del 2024. La sociedad que había ganado la licitación, ma que no ha resultado adjudicataria, va a poner recurso en segundo nivel al Consejo de Estado. Los jueces del Consejo de Estado siguen un doble razonamiento. En primer lugar, califican el procedimiento y el contrato en el ámbito no tanto de la sponsorización técnica, sino de la financiación de proyectos y concretamente de concesión. Es una concesión. Y en segundo lugar se preguntan, No, dale, dale. en segundo lugar se preguntan sobre la compatibilidad
con el derecho europeo de la previsión del derecho de tanteo. Y aquí surgen los problemas, o mejor dicho, las dudas que luego llevan al Tribunal de Justicia. Es muy interesante en la pronuncia del Consejo de Estado, el juez va a poner un listado de razones a favor del derecho del tanteo, igualmente contra el derecho de tanteo. Y en ese elenco, que no voy a leer para no tediar demasiado a los participantes, de hecho, el Consejo dice, fíjate que si por un lado es vero, se va a comprimir la competencia, por otro lado, hay la posibilidad permitida por el derecho europeo que eso se puede hacer. El derecho de concurrencia no es un bloque monolítico que no se puede, decimos, comprimir. Por ejemplo, por exigencia de interés general y con normas restrictivas que sean proporcionales y adecuadas, es posible, es permitido por el derecho europeo comprimir, por ejemplo, la libertad de establecimiento. Con estas dudas, el tribunal lancia la cuestión el Consejo de Estado italiano lancia la cuestión al Tribunal de Justicia, que en su decisión, que va a escribir una decisión en verdad bastante breve, no es muy larga la sentencia. Y los jueces europeos califican la operación como concesiones, bien, como concesión, y como tal sujeta a la aplicación de la norma de la Directiva 2014 y 23 y al derecho primario europeo, que identifican en el derecho precisamente de establecimiento, el artículo 49 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. El derecho de tanteo debe evaluarse sobre la base de este marco normativo, directiva y derecho de establecimiento del Tratado de la Unión Europea. Punto central del razonamiento es la violación que el derecho de preferencia supone en relación con el principio de igualdad de trato y más en general con el objetivo de apertura del mercado a la competencia. En particular, este es el punto sobre el que se pone, en mi opinión, todo el razonamiento de la Corte, el hecho de que el derecho de preferencia permita modificar las ofertas tras la evaluación se considera incompatible con el principio de igualdad de trato, sin que exista margen suficiente de discrecionalidad para los Estados miembros para normar esta parte de la disciplina. Por tanto, el Tribunal de Justicia considera que el derecho de preferencia constituye una solución que permite modificar el contrato ex post y considera que esta posibilidad no encuentra justificación alguna en las excepciones admitidas por el derecho europeo. Este punto yo creo que se puede contestar, porque en realidad hay muchos ámbitos en los que el derecho europeo, incluso sobre contratación pública, va a disciplinar excepciones a la posibilidad de cambiar el contrato. Señalo, por ejemplo, la disciplina introducida por las directivas del 2014 sobre la modificación de los contratos en fase de ejecución, que es precisamente una deroga importante al principio de la paridad de tratamiento, de trato. Tú puedes modificar el contrato durante su ejecución sin necesariamente activar otro procedimiento. Y esta modificación abarca ámbitos importantes, hasta el 50%, por ejemplo, del valor del contrato. Y también la posibilidad, ya lo he dicho antes, de justificar restricciones a la libertad de establecimiento por razones de interés general. Eso permite, por ejemplo, normas nacionales que limitan la competencia y la libertad de establecimiento. O sea que son posibilidades ya permitidas por el derecho europeo. A este punto, y voy un poco a concluir, cabe preguntarse, ¿estamos entonces ante el final de la prelación?
del derecho de tanteo y de las concesiones de iniciativa privada, la pregunta nos introduce en el terreno de los escenarios del futuro y lo scenario del de jure condendo. Yo intento resumir mi posición, que seguro en este momento es minoritaria en Italia. Primero, dejar de lado décadas de experiencia y de éxitos positivos logrados con la financiación de proyectos y el derecho de preferencia no es un buen resultado, sobre todo en el contexto actual. En Italia, la financiación de proyectos de iniciativa privada ha sido uno de los pocos procedimientos que ha permitido desbloquear inversiones privadas y realizar obras y servicios de interés general. Simplemente creo que se puede decir que no es posible renunciar a este instrumento. Por tanto, una primera conclusión es no abandonar, sino mejorar el marco normativo, teniendo en cuenta las críticas del Tribunal de Justicia y aprovechando en esta temporada el proceso de reforma europea. Además, no puede excluirse que el legislador europeo, al renovar la normativa, pueda superar la decisión del Tribunal de Justicia. Esto ya ha ocurrido en otros ámbitos. Por ejemplo, la limitación del derecho de desistimiento de los consumidores, que el legislador de la Unión Europea ha limitado a 1 año si el consumidor no ha sido informado de este derecho, y lo ha positivizado en la Directiva 2011 del número 83, ha intervenido después que el tribunal en el asunto Henninger hubiera establecido que las legislaciones nacionales no podían establecer límites al ejercicio de este derecho por los consumidores. De hecho, la facultad que el legislador pueda superar innovando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya está ocurriendo también en la contratación pública, donde nuevas normas europeas incorporan valores como defensa comercial, seguridad económica, resiliencia estratégica, autonomía estratégica, preferencia por bienes y servicios europeos, valores que cuestionan los principios tradicionales de apertura, transparencia y competencia. Primo punto, entonces, no abandonar, sino mejorar el marco normativo. Y segundo punto, pensar que el legislador europeo puede superar la posición del Tribunal de Justicia. Segundo punto, al presentar una norma europea nueva sobre la financiación del proyecto, conviene recordar que este tipo de procedimiento pone en marcha un conjunto de relaciones complejas en cuyo marco deben equilibrarse la iniciativa empresarial y el interés general. En esta búsqueda de equilibrio, los incentivos son imprescindibles. Y sobre este tema la literatura económica es clara. Conceder un trato preferencial incentiva la iniciativa privada. Cuanto mayor es el incentivo, mayor es el efecto, el vantaje aportado por el operador privado. De aquí la necesidad de encontrar un equilibrio justo entre los principios que son afectados por este procedimiento. En este sentido, el derecho de tanteo o de preferencias es solo uno de los posibles incentivos actuables. Basta mirar un poco lo que está pasando en el derecho internacional, donde la concesión de iniciativa privada, conocida como propuesta no solicitada, es capaz de generar, mediante incentivos adecuados, efectos positivos, promover soluciones innovadoras, garantizar la consecución de los objetivos de la administración pública. Aquí estoy citando literatura económica de primer nivel, o sea, no es solo un pensiero mío. Entre las técnicas de incentivos que se han monitorado a nivel global, se hace referencia, por ejemplo, a la compensación de los gastos de preparación del proyecto, ven oltre el límite del 2,5%, en una bonificación de puntos en la fase de licitación, garantir puntos al privado proponente y también el derecho de preferencia
el denominado Swiss Challenge, que, como hablábamos antes con los amigos de Colombia, parece que está bien practicado en otras realidades. Por último, la invitación a reflexionar sobre una norma europea en materia de financiación de proyectos con el valor de dejar de lado modelos y soluciones que hasta la fecha han demostrado ser ineficaces. Me refiero sobre todo a la invitación que se está haciendo desde diversos frentes, primero lo de la Comisión Europea, para regular este procedimiento basándose en el modelo del diálogo competitivo, de la Asociación para la Innovación, de los procedimientos competitivos con negociación. No comparto esta invitación. Con un poco de broma me gustaría decir quiénes son estos desconocidos. Sí, hemos estudiado estos procedimientos en los manuales, quizá alguien ha tenido la suerte o la mala suerte de aplicarlos, pero siguen siendo procedimientos poco significativos en el número complejo de los contratos públicos que se actúan en la Unión Europea. Así lo demuestra también el resultado de la consulta pública sobre la evaluación de las directivas del 2014, la que se ha cerrado en el marzo del año pasado. Estos procedimientos, diálogo competitivo, asociación para la innovación, procedimientos competitivos con negociación, no gustan, no se utilizan, se consideran innecesariamente difíciles, se consideran excesivamente onerosas para las empresas, se piden manuales explicativos para poder intentar aplicar estos procedimientos. Es mucho más razonable, pienso, delinear un procedimiento nuevo, sencillo, capaz de valorar la componente de negociación entre el proponente y la administración, sin olvidar la necesidad de garantizar un cierto grado de competitividad. Sobre este tema tenemos algunas ideas que estamos desarrollando, sobre todo con el amigo y colega Massimo Ricci, pero prefiero hablar de eso la próxima vez. Así que Ximena me va a invitar una vez más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Michele. Pues si os parece, abrimos con los que nos acompañan online y los que estamos aquí un turno de debate, de opiniones sobre el futuro y sobre esta sentencia. No sé si alguien quiere iniciar. Yo, solamente como una cuestión de orden, creo que sería muy interesante diferenciar lo que es los contratos públicos a iniciativa privada o de iniciativa privada, que eso es una cosa, que yo creo que eso no está en cuestión. Y otra cosa, el mecanismo de incentivo que se ha creado para premiar esa iniciativa privada, que creo que son dos cosas distintas. Ahora bien, también es verdad que si no tenemos un mecanismo adecuado y suficientemente incentivador, seguramente pues no vamos a tener esa iniciativa privada. Yo creo que también, bueno, entendiendo eso, pero creo que hay que separar los dos ámbitos porque creo que la sentencia sobre todo afecta a lo segundo, no afecta tanto a lo primero. ¿Alguien quiere? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, profesor, por la conferencia, muy interesante. Gracias también por el espacio de permitirnos estar acá. Bueno, yo considero que, en efecto, pues, lo que dijo la profesora Ximena es cierto en el sentido de que quizás la iniciativa privada, en mi parecer, no está. Es decir, la iniciativa privada del negocio jurídico que pueda hacer la administración, por decirlo así, no está prohibida por el momento. Creo que el mecanismo es a lo que se enfoca. No obstante, sí creo que, y en esa línea de la invitación a la revisión de las directivas, sí sería necesario evaluar el alcance de esa iniciativa privada y la valoración de cómo se remunera que un privado haga los estudios, invierta capital, se tome el tiempo de proponer un proyecto que al final se van a poder llevar otros. Eso en la misma línea de que, claro, uno de los temas que ha mencionado, sobre todo en este tema de concesiones, los informes que se han hecho por parte de los tribunales económicos y órganos económicos, es
que el mercado de concesiones en la Unión no está tan desarrollado como se quisiera. Y creo yo que la iniciativa privada pues es, si no el mecanismo más importante, uno de los más importantes para activarlo. ¿Por qué? Porque es básicamente una empresa que quiere obtener un monopolio durante 30 años, ¿cierto? Em, en ese sentido, quizás podría evaluarse, pues, pienso, no sé, usted que considere un mecanismo que no sea de ajuste de la oferta, ajuste del, como se dice, frente a una oferta que sea mejor, sino de entrada poder dar unos puntos, digamos, unos puntos dentro de los puntos evaluables para hacer un criterio de adjudicación ex ante y que ya luego los demás pues compitan a mejorar esos puntos. Quizás esa podría ser una solución que pues he visto que se hace en otros ordenamientos. Pues me apunto también al agradecimiento por tu intervención y por el comentario de la sentencia, que es importante. Ahora, ¿cómo ordenamos eso? Porque aquí tenemos dos bienes de interés público y privado que son no precisamente coincidentes siempre, ¿no? Yo coincido también, empezando por el final, con la crítica que has hecho a todos esos mecanismos alternativos para adjudicar contratos, la colaboración público-privada. La Asociación para la Innovación yo creo es otra cosa, porque es un poco especial. Pero esto de la colaboración público-privada a mí siempre me ha sonado muy raro, ¿no? Yo, desde que había estudiado algo de esto hace tiempo, me había fijado en que la colaboración de lo público en lo privado, en las obras o en los servicios, tiene dos formas: funcional o orgánica, ¿no? O adjudicamos contratos o creamos personas jurídicas entre lo público y lo privado. Esto de hacer un mecanismo de selección público-privado, donde yo selecciono porque tú te pones y tal, me suena un poco chocante. Algo ha debido de haber, porque nuestra ley española ya prácticamente ha desaparecido o no tiene el protagonismo que tuvo hace unos años. ¿Cómo conciliamos esto? Yo creo que, en primer lugar, si la iniciativa privada quiere proponer cosas, impulsar que la administración actúe, un primer mecanismo muy elemental es eso que llaman el concurso de proyectos, ¿no? Que sirve para eso. Anuncio qué tal, o yo provoco una utilidad pública y convocamos, porque aquí la competencia es un asunto importante. De forma que si uno incentiva o presenta un proyecto, abrimos una competencia entre proyectos, ahí es más fácil concretar qué sucede si el que ha tenido la idea no es el adjudicatario o no ejecuta el proyecto que ha presentado, porque se le puede compensar. La retribución en el concurso de proyectos está pensada para eso. Ahora, el salto a quien tiene la iniciativa para que mejore y rompa en términos abstractos la competencia entre empresarios es difícil de aplicar y de matizar. Yo creo que es importante también distinguir, como decía Jimena, distinguir qué tipo de negocio jurídico tenemos, porque yo creo que ahí está en parte la clave. En las concesiones de obra pública, entendido como contratos públicos de obra, transformar la realidad del suelo, ingeniería, arquitectura, con una retribución distinta, pago por parte de la administración, el derecho a la explotación. Este derecho de adquisición preferente es muy difícil de explicar porque rompe la igualdad de los empresarios. Que a uno se le ocurra la idea, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero el proyecto, el impulso y el resultado es de la administración, creo yo. Este supuesto, de hecho, de la sentencia, a mí me parece que encaja más, por lo menos en el derecho español, con las concesiones de dominio público, ¿no? El supuesto, de hecho, es que un empresario quiere ocupar suelo público para poner cajeros y de paso aprovecho la publicidad. No hay un movimiento de tierras, no hay una obra de arquitectura, ingeniería, no es un contrato público de obras, es un aprovechamiento del suelo. Ahí ya tenemos, yo creo que un camino distinto. En el derecho español, como recordáis todos, y a lo mejor a ti te resulta de utilidad, este mismo derecho de casi adquisición preferente lo tenemos regulado, tanto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales del año 1986, como en la Ley de Patrimonio del Estado, de las Administraciones Públicas, que es de 2003, se contempla el mecanismo y se dice: si un empresario privado propone a la Administración un proyecto para utilizar el suelo público o los bienes públicos y le gusta a la administración, está obligado a hacer un concurso, una subasta, porque aquí vamos a ver quién paga más
por aprovechar el suelo. Si hay una igualdad parecida, no más del 10%, dice nuestra ley, de valor de la oferta con lo que ha ofrecido el de iniciativa privada, tiene derecho a adjudicarlo. Tiene cierto sentido porque no es un contrato, sino un aprovechamiento del suelo. Yo creo que ahí sí tendríamos un camino, pero estamos casi al margen de la contratación. Intervengo por otra cosa que me parece que es más importante tal vez todavía que esto, a pesar de que no tiene que ver con el proceso de revisión de las concesiones. En el entorno del aprovechamiento del dominio público, de los bienes públicos. ¿Cómo se ajusta el sistema de adjudicación de concesiones sobre bienes públicos con la libre competencia de los empresarios, ¿no? Claro, en los servicios liberalizados, en los servicios de interés general, el problema está ahí. Si varios empresarios quieren prestar un servicio que puede tener interés general en abstracto y necesitan utilizar la infraestructura del dominio público, canalizar cosas o comunicaciones, no podemos estar abriendo zanjas en las calles para que todos los que tienen un derecho puedan ejercerlo porque necesitan como instrumento el uso de los bienes públicos. Históricamente ahí tenía sentido la preferencia o el primero, o la igualdad o el precio, algo, un criterio de selección que sea objetivo. Yo creo que sobre eso deberíamos aprovechar también las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la idea de compartir infraestructuras permite no dar preferencia a uno, pero sí compatibilizar los usos del dominio público entre varios empresarios privados que ejercen su libertad económica en competencia con otros. Yo creo que ese criterio, que aquí en España desde luego no está recogido, podría marcar algún criterio para mejorar esta situación, ¿no? Como hacemos en estos casos, yo creo en la contratación pública pura, a mí el derecho de preferencia me suena bastante chocante en términos generales. Hasta ahí llego. Bueno, eso lo uso. Ahora. Ahora está. Y la retribución venía, porque claro, yo solamente me he leído la sentencia, no me he podido leer el pliego y tal. También me ha resultado curioso, ¿no? La retribución de la explotación es solo de la publicidad. Bueno, es otra cosa. A ver, yo en relación y haciendo una consideración más de orden general, yo creo que aquí lo que se ha evaluado, por supuesto, es el mecanismo de incentivo y yo destaco, en primer lugar, creo que lo que hay de trasfondo en esto es un juicio de proporcionalidad, ¿no? Lo ha dicho el Consejo de Estado italiano y creo que lo recoge. Es verdad que la sentencia es bastante breve, pero hay una parte del Consejo de Estado que repite la sentencia y dice, lo declaramos contrario porque hay medios menos lesivos para lograr el mismo resultado. Eso es lo que viene a decir. Eso es lo que viene a decir. Entonces, realmente yo creo que ni del Consejo de Estado, según como yo entiendo esto, ni de parte del Tribunal de Justicia se está rechazando que exista un incentivo. Lo que se está rechazando es el mecanismo que se considera ha maximizado la posición del proponente 1 por sobre todos los demás. Y la verdad es que lo ha maximizado, porque en este caso, como bien has explicado, ha habido una adjudicación 1, ¿no? O sea, hay una propuesta de la agrupación, luego hay Urban Vision, es el adjudicatario, y el otro pues dice, ajusto mi propuesta, yo no he sido adjudicatario, la ajusto y me pongo en tu lugar, ¿no? Entonces, lo que pienso yo es lo que habría que determinar si esto no pasa el test de proporcionalidad, ¿no? De protección de qué mecanismos sí lo pasaría, ¿no? Esto es lo que yo creo. Entonces, por ejemplo, nosotros en España tenemos un mecanismo dentro de la ley de contratos, ¿no? Que permite al que ha elaborado el estudio de viabilidad, que es un modelo distinto del de ustedes, de tener 5 puntos adicionales. 5 puntos adicionales, claro.
esto no es lo mismo, porque no te pones en el lugar de, no ajustas tu oferta a lo que ha hecho otro y te pones en el lugar de, no tienes ese derecho, pero efectivamente puedes, ¿no? Obtener unos puntos adicionales a aquellos que te hayan atribuido por la evaluación de tu propuesta. Cabría preguntarme, ¿es esta una solución? Yo creo que claramente una solución menos invasiva, pero ¿sería suficiente? No sería suficiente. ¿Hay otras soluciones que puedan incentivar mejor? Porque al final lo que queremos es más, pero también mejor, más, pero mejor colaboración público-privada. Entonces, o es que la colaboración público-privada en esta materia solamente se activa cuando hay derecho de preferencia, ¿sabes? O sea, Agustín. Sí que, bueno, un tema que quizás no está tocado en esa sentencia, pero es lo que mencionaba la profesora Lazo, que es la parte de, ¿no? Porque yo como originador que voy a generar unas rentas, probablemente establezco unos mínimos, ¿no? ¿Cómo puede la administración entrar a subir quizás ese estándar, ese baremo de la calidad, eh, sin necesariamente cerrar el mercado, cerrar la competencia, sí, orientar o tal vez desaprovechar esa iniciativa, esa formulación privada que se hizo del proyecto? Porque pues el negocio mismo de la concesión al final es hacer lo mínimo para recibir lo más de la explotación de ese bien o esa actividad. Gracias, Agustín. A ver, voy a dar la palabra a Eugenia, que tiene la mano levantada. Y también, no sé si he visto que está también Máximo Ricci, si quiere intervenir brevemente para hacer alguna puntualización, algún comentario. Adelante. Le damos... No, no, si ya le había dicho con el verde, sí. Sí. Sí, porque antes estaba... Eugenia, no sé si quieres plantear tu pregunta ahora o tu comentario, o si alguien más quiere hacer algún comentario sobre esta materia, si no pasaríamos a la segunda parte. Sí, sí, por supuesto. Vale, bueno, pues entonces si quieres contesta tú. Gracias. Gracias para las reflexiones que han salido. Voy a intentar resumir y poner mi punto de vista. Tú dices, Ximena, que se tiene que separar entre mecanismos de incentivos e iniciativa privada. Yo creo que las dos cosas son fuertemente intrecciadas, interconexas. Y lo que falta ahora en Europa es una idea de normas comunes sobre este instituto o procedimiento. Vamos a aprovechar de esta fase de reforma normativa para introducir en las próximas normas europeas el Instituto de la Concesión sobre Iniciativa Privada. Quizá no es necesario disciplinar de manera de armonización máxima, sino de armonización mínima el procedimiento, dejando discrecionalidad un poco a los Estados miembros, pero poniendo de manifiesto los incentivos que sea posible actuar. Y seguro la experiencia nacional nos dice los incentivos que vosotros habéis recordado, ya la experiencia internacional la tiene. Puntos y reembolso del gasto. Podemos simplemente especificar de manera con más detalle cómo se va a definir la cantidad de reembolso. Podemos decir que cuántos puntos, 5, 7, tú antes hablabas de una norma que lo permite, pero si nosotros vemos las últimas directivas y reglamentos europeos sectoriales, los tuyos, el medio ambiente, y lo de relación con países terceros, este tema ya está perfectamente actuado en la normativa europea, ya está presente, se tiene solo que prenderlo y ponerlo a cabo.
repito, sobre este punto falta un procedimiento común y eso sería una buena ocasión para introducir. Asociación de proyecto, nuevo procedimiento, diálogo competitivo, que es que funciona poco en estos instrumentos. Que cuando la administración va a hacer un diálogo con los operadores económicos, estos no tienen ningún incentivo a desarrollar sus mejores innovaciones y conocimiento en el proyecto que se va a discutir frente a la administración con los competidores. No tiene ningún sentido y la experiencia nos dice esto. Por favor, dejámoslo al lado. Mucho mejor desarrollar una fase de negociación pura entre un privado que tiene idea, visión, conocimiento y una administración que va a especificar su propio desiderata general, el interés público, decimos, y al final de esta negociación muy estricta entre un privado proponente y la administración, vamos a poner en la licitación el proyecto final y vamos también a definir los incentivos, sea derecho de tanteo, no sea derecho de tanteo, es igual, para convencer, se dice así, para que el privado se ponga a la mesa de la administración y le va a proponer sus mejores soluciones, tiene que haber un incentivo. Entonces, seguro puntos, seguro reembolso. Yo pienso que hay también espacio para definir el derecho de tanto. ¿Tú crees que hay espacio para...? Sí, porque hay muchos puntos débiles en la sentencia. Por ejemplo, la falta de transparencia. No hay falta de transparencia si se dice claramente desde el empezar. Lo que lamenta la Comisión Europea y también el Tribunal de Justicia es la falta de criterio para seleccionar el proyecto que tiene el derecho de tanteo. O sea, son unos aspectos sectoriales de detalle. Y, scusami, dos cosas últimas después de la palabra a mi compañero Simone. El tema de las concesiones de bienes. Y en Italia hemos tenido esta historia infinita de baños, de concesiones de baños. Yo creo que ahí quizá la inteligencia artificial nos puede dar una ayuda. La veo un poco más difícil en el proyecto de concesión sobre iniciativa privada. Pero como que el tema es tan nuevo, estoy abierto a escuchar otra. Hay otra persona. Un'ultima reflexión. El Tribunal de Justicia ha dicho que no hay test de proporcionalidad suficiente en este caso, porque la violación ha sido del artículo 49 sobre libertad de establecimiento. Sería sido suficiente calificar el tema bajo de la norma sobre la prestación de servicios, porque ahí el test de proporcionalidad tiene otra amplitud. Y el hecho que un contrato va a durar 18 años, establecimiento o es algo de provisional. O sea, hay espacios para discutir también en punto de derecho sobre el tema. Así que con unas dudas os dejo. Sí. Bueno, yo tampoco creo que esté completamente cerrado, pero también... Bueno, no sé, podemos seguir hablando. Creo que hay otra palabra pedida. Adelante. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí. Perfecto. Yo, la verdad es que me parece muy interesante el contenido y las reflexiones sobre el derecho de preferencia y tanteo, pero tenía interés en una pregunta más, más amplia, tanto para Michele como para Simone, que tiene que ver más con el nuevo marco normativo que se nos avecina en contratación pública. Y la pregunta que les quiero hacer a ambos es, ¿consideráis conveniente un marco regulatorio común en un único instrumento jurídico
ya sea reglamento, ya sea directivas de contratos públicos o concesiones? ¿O creéis que las singularidades de los países nórdicos con su evolución legislativa en concesiones hace que sea inviable un marco común regulatorio de concesiones y contratos en un único reglamento sobre contratación pública o una única directiva sobre contratación pública? Gracias. O sea, creo que la pregunta es directiva o relativa. Ya. Yo tengo una, y ya he prendido parte en este debate. Yo estoy con mi amigo José María Jimeno Feliu para el reglamento único, mercado único más fuerte, necesita de normas más uniformizadas, pero este reglamento tiene que ser diversificado por los contratos, por un lado, y por las concesiones, por el otro lado. El nivel de armonización en estos dos ámbitos es demasiado diferente y el desarrollo del derecho europeo además ha sido diferente, más que 50 años el derecho europeo de contratos públicos, solo 10 años, poco más, para las concesiones. Así que no creo que tenemos fuerza para hacer un reglamento igual para contratos públicos y concesiones. Por eso sí, el reglamento, pero dos reglamentos para estos ámbitos. Se vuoi, sí, se no, pues Chao, si quieres, pueden contestar ahora si el reglamento directiva o si quieren que haga un pase, hablas y cuando quieras y hayas reflexionado, puedes contestar esto como quieras. Sì, io condivido in pieno la visione sì, condivido in pleno la posizione del mio amico Michele. Creo que es una cuestión que tiene que reglamentarse mucho más bueno con un reglamento, un reglamento que sea separado. Y creo sobre todo que en este aspecto, introduciendo también un poco el tema que vamos a tratar de la influencia del derecho internacional, creo que en una óptica sobre todo de una regolamentación futura del fenómeno, lo que la sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea ha impuesto ahora, podemos aprender aún también del derecho internacional, de cómo el derecho internacional regula los contratos de asociación público-privada y sobre todo mirando a los ejemplos ahora existentes en el derecho internacional, como por ejemplo las modalidades de adjudicación de este tipo de contratos en el solco del reglamento de contratación del Banco Mundial, que tiene una óptica muy larga, una idea muy larga de este tipo de contrato. Y el Banco Mundial, en manera similar, manera muy parecida con la Corte de Justicia de la Unión Europea, es necesario que este tipo de contratos sean adjudicados por una procedura, un procedimiento de licitación que sea sobre todo abierto a toda la competencia y que la preferencia del sujeto privado que propone este tipo de contrato no sea de demasiado obstáculo a una adjudicación que tenga cuenta de toda la concurrencia y sobre todo de toda la concurrencia internacional. Eso creo. Muy bien. Pues si te parece, Simón, Sí. pues vamos a pasar a la segunda parte. No sé si no quieres hacer alguna pregunta, no, vale, perdón. Muy bien, Simón, puedes responder. Muchas gracias. Y en primer lugar me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a toda la organización de este interesantísimo congreso, a la Universidad de Alcalá y en particular a la profesora Ximena Lazo por haberme invitado. Y el tema de que voy a hablar se refiere al acuerdo firmado entre la Unión Europea y los países del Mercosur
y su incidencia en el sector de la contratación pública internacional. Y una muy pequeña introducción. Y en la actualidad, en un mundo cada vez más globalizado y interconectado, la contratación pública ocupa un papel central en el ámbito de la comunidad internacional, y ello por tres razones fundamentales. La primera es económica. Se trata de un sector de mercado de extraordinaria relevancia que, solo con referencia, por ejemplo, al mercado europeo, supera los 2 billones de euros anuales, cifras que hacen imposible ignorar su dimensión global. La segunda es una razón comercial. La contratación pública constituye una componente esencial del comercio internacional y, por tanto, para garantizar el correcto y fluido desarrollo de los intercambios comerciales internacionales, resulta oportuno que también el mercado de los contratos públicos esté abierto a todos los operadores económicos, no solo a los nacionales. Y al final, la tercera razón es una razón política y diplomática. La contratación pública constituye también un instrumento mediante el cual los estados orientan sus decisiones de política exterior y construyen alianzas comerciales. Y, por ejemplo, el acuerdo UE-Mercosur, que analizaremos más adelante, es un ejemplo elocuente. Esta triple relevancia ha hecho necesaria una regulación internacional de la contratación pública, que ya no puede quedarse únicamente en mano a los ordenamientos nacionales. Y en el ámbito internacional, la principal fuente de referencia es el Government Procurement Agreement, o GPA, que se basa en particular en dos reglas fundamentales. La regla de trato nacional, la National Treatment Rule, según la cual las empresas extranjeras deben recibir un trato no menos favorable que el concedido a las empresas nacionales, pues tenemos los operadores económicos extranjeros y los nacionales en su mismo plano. Y también hay la regla de la nación más favorecida, según la cual las ventajas concedidas a los operadores económicos de un determinado país deben extenderse necesariamente también a los operadores económicos de los demás países. Y esto es una supersíntesis del GPA, que sabemos ser mucho más complicado. Y junto al GPA, en los últimos años está surgiendo una red creciente de acuerdos bilaterales, los Free Trade Agreements, que incluyen capítulos específicos dedicados a la contratación pública. Y estos acuerdos confirman, si aún fuera necesario, la centralidad de la contratación pública en el contexto internacional. Y uno de los más recientes y significativos es precisamente el acuerdo UE-Mercosur, sobre el cual concentraremos nuestro análisis. Y en el presente análisis, después de reconstruir sintéticamente la estructura y el contenido general del acuerdo UE-Mercosur, analizaremos las principales disposiciones que éste establece en materia de contratos públicos, con especial atención a la apertura del mercado a la concurrencia internacional, al principio de transparencia y, al final, al ámbito de aplicación objetivo y subjetivo del acuerdo. Y en cuanto a la estructura general del acuerdo, el acuerdo UE-Mercosur fue firmado el 17 de enero de 2026 entre la Unión Europea, por un lado, y por otro lado, los países del Mercosur, pues Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Fue firmado en Asunción y se articula en dos instrumentos jurídicos distintos, pero complementarios. El primero es el Acuerdo de Asociación propiamente dicho, EMPA, que comprende tres pilares fundamentales: el diálogo político, la cooperación y el comercio. El segundo instrumento es el Acuerdo interino sobre el comercio internacional,
o también dicho Internal Trade Agreement, ITA, que se refiere únicamente a los aspectos comerciales y tiene como objetivo la liberalización de los intercambios y de las inversiones. Este último acuerdo, la ITA, funcionará como un acuerdo autónomo hasta la entrada en vigor del acuerdo de asociación en su totalidad, anticipando de tal manera sus beneficios económicos. En particular, el ITA abre la vía a reducciones de las tarifas comerciales, amplia también el acceso a nuevos mercados y permite mejorar las condiciones comerciales en sectores claves como, por ejemplo, la agricultura, la industria automovilística, el sector farmacéutico, el químico, las inversiones y lo que más interesa en esta sede, la contratación pública. Y dado que el ITA contiene disposiciones de naturaleza comercial, su adopción entra dentro el ámbito de competencia exclusiva de la Unión Europea y, a diferencia del acuerdo de asociación propiamente dicho, el primer instrumento que hemos visto, no requiere el ITA necesariamente la ratificación de todos los Estados miembros de la Unión Europea, siendo suficiente la autorización del Consejo ya obtenida. Por parte del Mercosur, Argentina y Uruguay ya han ratificado el ITA respectivamente el 26 y 27 de febrero y, por tanto, salvo imprevistos, el acuerdo, el ITA, podría entrar en aplicación provisional ya en el mayo del 2026 entre la Unión Europea, por un lado, y por otro lado, Argentina y Uruguay, a la espera que Brasil y Paraguay, los dos estados del Mercosur que ya no lo han ratificado, completen también sus respectivos procedimientos de ratificación. Y no obstante, conviene señalar que el proceso no está exento de obstáculos, porque en enero del 2026 el Parlamento Europeo votó para solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo de asociación con el derecho europeo, planteando preocupaciones especialmente en dos ámbitos, sobre todo por parte de Francia y Polonia. Estas preocupaciones son circa la protección del mercado agrícola europeo a frente de la competencia y concurrencia de los productos sudamericanos y, por otro lado, también el respecto de los compromisos climáticos, sobre todo en materia de deforestación. Ese procedimiento todavía no parece bloquear la aplicación provisional del ITA, pero podría retrasar significativamente, más o menos hasta 2 años, la ratificación definitiva del EMPA por parte del Parlamento Europeo. Lo que acabamos de ver constituye de manera muy sintética la estructura esencial del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Analicemos ahora las principales disposiciones del acuerdo en materia de contratación pública. Y el capítulo sobre la contratación pública del acuerdo UE-Mercosur representa, desde un punto de vista histórico, la primera ocasión en que los 4 países del Mercosur se comprometan a liberalizar sus mercados de contratación pública mediante un acuerdo internacional vinculante. Y se trata de toda manera de un resultado muy importante, porque ninguno de estos países ha adherido jamás al GPA y la tradición latinoamericana en materia de contratación pública ha estado históricamente orientada mucho más a la preferencia nacional que internacional. Y este acuerdo también es muy importante para la Unión Europea porque las empresas europeas podrían participar en condiciones de igualdad en las licitaciones convocadas en los países del Mercosur y a su vez las empresas del Mercosur podrían participar también en condiciones de igualdad en las licitaciones convocadas en Europa.
como hemos dicho antes, las principales disposiciones son aquellas riguardo el principio, por ejemplo, de no discriminación. Por supuesto, el primer y más relevante principio que encontramos en el capítulo sobre la contratación pública en el acuerdo UE-Mercosur es exactamente el principio de no discriminación. ¿Y qué nos dice este principio? Que para los contratos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del acuerdo, conforme al artículo 12.6, cada parte está obligada a conceder a las empresas de la otra parte un trato no menos favorable que el trato reservado a sus propias empresas nacionales. Es, en otras palabras, una autoridad contratante brasileña no podrá tratar una empresa italiana o una empresa española de manera diferente de cómo trata a una empresa brasileña y viceversa. Y esto es el principio que ya hemos visto antes de la National Treatment Rule del GPA, pues un principio ya muy bien establecido en el comercio internacional, en el derecho internacional de la contratación pública también. Y estrechamente vinculado a este principio se encuentra también la prohibición de los offsets, es decir, aquellas medidas de política industrial como por ejemplo requisitos de contenido local, obligaciones de transferencia tecnológica, joint ventures obligatorias, que los estados utilizan a menudo para condicionar la adjudicación de los contratos públicos a beneficio para la economía nacional. El acuerdo UE-Mercosur en principio los prohíbe. Los contratos deben adjudicarse exclusivamente y únicamente sobre la base del mérito y del precio, no de consideraciones de política industrial. Y, sin embargo, y aquí surge la tensión jurídica más interesante del capítulo, el principio se ve inmediatamente matizado por importantes excepciones negociadas especialmente por parte del Brasil. En primer lugar, la prohibición de offsets no se aplica cuando las condiciones correspondientes sean no discriminatorias entre todos los posibles licitadores y están claramente indicadas en todos los documentos de licitación. Con esta cláusula, el acuerdo UE-Mercosur intenta de consentir y render posibles los offsets solo únicamente en la manera de que la concurrencia internacional no sea comprometida por parte de los offsets. En segundo lugar, el Brasil se reserva. Sí. Esta última no entendí esta idea de la compatibilidad de los offsets. No sé si lo pudieras aclarar. Sí, los offsets son las cláusulas que podemos encontrar en varios contratos públicos donde la pública administración con las que la pública administración utiliza los contratos públicos para cumplir políticas sociales, industriales, para mejorar sustancialmente las condiciones internas de la administración. Por ejemplo, la preferencia a productos nacionales, joint ventures con pequeñas empresas del tesoro local y así diciendo. El acuerdo UE-Mercosur dice que estos offsets no se pueden hacer, son en principios vietados, pero no es un divieto general y total. Hay una serie de excepciones, por ejemplo, el hecho que los offsets se pueden aplicar cuando la presencia de los offsets no obstácula la concurrencia internacional.
o, por ejemplo, cuando son expresamente indicadas en todos los documentos de la licitación y así diciendo. Y como hemos dicho, la parte principal del acuerdo que ha contratado mucho para mitigar la posibilidad de utilizar los offsets es el Brasil, que ha inserido en el acuerdo UE-Mercosur muchas excepciones para utilizar estas cláusulas. Y estas concesiones, por concluir, no constituyen una anomalía del derecho internacional de los contratos públicos, porque reflejan un debate profundo en el derecho internacional de la contratación pública sobre el papel del procurement como instrumento de desarrollo económico. Y el resultado que podemos ver con el acuerdo UE-Mercosur es un compromiso entre la apertura del mercado de los contratos públicos a toda la concurrencia internacional, por un lado, y por otro lado, las exigencias de política industrial y social que son consideradas por el acuerdo UE-Mercosur. Y el segundo pilar del capítulo es la transparencia, que se traduce en obligaciones procedimentales precisas y amplias para las autoridades contratantes. Y estas autoridades están obligadas por ejemplo, están obligadas a publicar por vía electrónica y de forma oportuna todos los anuncios de licitación que deben contener informaciones suficientemente detalladas para permitir que cualquier operador económico interesado pueda presentar una oferta adecuada. Por ejemplo, los avisos de licitaciones deben contener el objeto del contrato, especificaciones técnicas, criterios de selección y adjudicación, plazos y condiciones de participación. Todos estos elementos tienen que ser definidos antes de la licitación que se va a desarrollar. Y los resúmenes de los anuncios deben también estar disponibles en una de las lenguas oficiales de la OMC, por ejemplo, inglés, francés o español. Esto siempre para garantizar el acceso a las demás empresas, a todas las empresas de la concurrencia internacional. Y asimismo, se prevé también una obligación de publicar un anuncio posterior a la adjudicación con la información esencial sobre el contrato celebrado. Y este es una forma de tutela muy importante para todos los otros operadores económicos que han participado a las licitaciones, que en cualquier caso podrían impugnar o contestar la adjudicación. Y desde el punto de vista procedimental, um, el acuerdo UE-Mercosur prefiere el procedimiento abierto. El procedimiento abierto de contratación pública es el método ordinario, pues todos los operadores económicos interesados pueden presentar una oferta. Y los procedimientos restringidos y negociados solo se permiten en circunstancias estrictamente previstas y en cualquier caso, conforme al artículo 12.20 del acuerdo, su utilización no debe tener como finalidad la de eludir las normas que hemos visto sobre la concurrencia. Y, por ejemplo, evita, permite de recurrir a la negociación directa, pues no una gara abierta, cuando no se haya presentado ninguna oferta en una licitación previa, cuando ninguna de las ofertas recibidas cumpla los requisitos esenciales de la documentación de licitación, cuando también ningún proveedor cumpla las condiciones de participación o cuando existan motivos de urgencias imprevibles. Y dos palabras sobre los requisitos de participación.
porque el acuerdo UE-Mercosur es muy sintético sobre estos y simplemente prevé que los requisitos de participación deben limitarse a lo estrictamente necesario y de manera significativa, como podemos ver en el derecho internacional general de los contratos públicos, se prohíbe exigir como condición de participación una experiencia contractual previa con esa misma entidad adjudicadora, de manera que se favorezca al máximo la concurrencia internacional. Y el tercer aspecto del ITA que merece ser examinado se refiere al ámbito de aplicación de la normativa de las reglas sobre los contratos públicos, que se define en tres dimensiones: los umbrales de valor, las entidades cubiertas y las excepciones. Al igual que ocurre con el GPA, que hemos visto antes, cada signatario, cada país signatario del acuerdo especifica en los distintos anexos los umbrales de valor a los que hay que hacer referencias, las entidades cubiertas y también las excepciones. Pues es más o menos lo mismo que ocurre con el GPA. Hay varios anexos y en cada anexo todos los países signatarios del acuerdo especifican los umbrales de valor para, por ejemplo, los contratos públicos de obras, umbrales diversos para los contratos de servicios y así diciendo. Y lo mismo ocurre con las entidades cubiertas y las excepciones. Y sin ver en el detalle todo lo que está escrito en los anexos, que son más o menos 400 páginas, y en términos generales, en lo que respecta a los umbrales de valor económicos de los contratos públicos, el ITA se aplica a los contratos de suministro de bienes y servicios de valor superior a 160.000 euros y también a los contratos de obras públicas de valor superior a 6 millones de euros. Y en cuanto a las entidades cubiertas, el acuerdo incluye en general a las administraciones centrales del Estado. Y, por ejemplo, en lo que respecta a la España, si vamos a ver el anexo correspondiente cerca de las entidades cubiertas, podemos ver que están cubiertas, por ejemplo, la presidencia del gobierno y todos los demás ministerios, y entre ellos, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Salud y Sanidad y Consumo, y así sucesivamente. Y en cuanto a las excepciones, el acuerdo preserva también varios márgenes de autonomía para las políticas nacionales y, por ejemplo, que eran excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo los contratos relacionados con exigencias de seguridad nacional y de defensa, así como, por ejemplo, las medidas necesarias para proteger la salud pública, el medio ambiente y la propiedad intelectual. Y estas excepciones son las mismas que encontramos en general en el derecho internacional de la contratación pública, como por ejemplo en el GPA. Y llegado al final de nuestro análisis, ¿qué balance puede extraerse? Y el acuerdo UE-Mercosur representa, sin duda, desde la perspectiva del derecho internacional de la contratación pública, un paso de indudable relevancia histórica. Los países del Mercosur han desarrollado tradicionalmente modelos de gobernanza de la contratación pública orientados a la valorización del tejido productivo interno, una elección comprensible a la luz de sus particularidades económicas y sociales. Y precisamente por ello, la apertura consagrada por el acuerdo
adquiere un significado especial, al igual que lo es para la Unión Europea, cuyas empresas pueden acceder a nuevos mercados internacionales. Y desde el punto de la coherencia normativa, el acuerdo, en mi modesta opinión, merece una valoración positiva en dos aspectos. Por un lado, las disposiciones sobre la contratación pública son plenamente conformes en sus principios con el marco internacional de referencia. Hemos visto, el acuerdo UE-Mercosur se basa sobre el principio de discriminación, de no discriminación, de transparencia, de acceso abierto al mercado y por eso reproduce fielmente los pilares del GPA. Por otro lado, se manifiesta con claridad el llamado efecto Bruselas. Las reglas procedimentales del acuerdo reflejan en gran medida los estándares de las directivas europeas sobre la contratación pública. Hemos visto también la preferencia con una gara abierta, siempre también el principio de no discriminación, pues todas las empresas de los países que han siglado el acuerdo pueden participar en condición de igualdades. Hemos visto el principio de transparencia. Todos los documentos de gara tienen que ser explicitados y abiertos y accesibles para todos los operadores económicos. Y no obstante lo que hemos dicho, subsisten algunas cuestiones que merecen una reflexión más crítica. Las primeras se refieren a la proliferación de acuerdos bilaterales en materia de contratación pública internacional. Como hemos visto, el acuerdo UE-Mercosur se adecua en sus principios generales a la normativa internacional y al derecho europeo de la contratación pública. Y el problema no está, por tanto, en los principios, pero sí en su aplicación concreta, porque cada acuerdo bilateral puede interpretar esos mismos principios de manera diferente, pues podemos haber umbrales de valor distintos, excepciones propias, periodos transitorios asimétricos, generando así un mosaico de regímenes jurídicos paralelos que los operadores económicos, que las empresas, tienen dificultades para dominar y sobre todo que también los juristas tienen dificultades para armonizar de forma sistemática. Y además hay un problema adicional de naturaleza más estructural. Si las grandes cuestiones del comercio internacional se negocian cada vez al margen de los foros multilaterales y la OMC es el ejemplo más elocuente, estas organizaciones corren el riesgo de perder progresivamente su sentido y su autoridad. Vale la pena preguntarse, sin pretender de dar respuesta definitiva, si la vía de los acuerdos bilaterales es realmente compatible a largo plazo con la necesidad de un sistema de normas comerciales internacionales que sea estable, coherente y democráticamente legitimado. La segunda cuestión, también de análisis crítica del acuerdo UE-Mercosur, es una cuestión de naturaleza geopolítica. El acuerdo es conocido a todos, surge en un momento histórico caracterizado por profundos cambios en los equilibrios comerciales y diplomáticos globales. El creciente cierre de otros bloques comerciales, las tensiones entre grandes potencias y la redefinición de las cadenas internacionales de suministros son los fondos, la platea en las que vemos la celebración del acuerdo UE-Mercosur. Y en este contexto, el acuerdo es un señal político y un acto de posicionamiento estratégico de la Unión Europea. La nueva alianza que se construye en torno a un tratado comercial, quién está dentro, quién está fuera, quién se beneficia y quién sufre las consecuencias, redefinen las relaciones diplomáticas entre los estados y las estructuras del poder de manera a menudo más duradera que cualquier declaración política. Es una dimensión que el jurista no puede ignorar aunque no le corresponda valorarlo. Muchas gracias por la atención.
Pues muchísimas gracias, Simón. Era difícil condensar todo y destacar lo nuclear, ¿no? Eh, Abrimos un breve momento para debatir. No sé si alguien quiere hacer alguna... ¿Tú, Agustín? Muy bien, adelante. Bueno, muchas gracias a la reflexión y todas las apreciaciones. Ahí pues básicamente solo quiero destacar que lo que nos explicaste hoy refleja muy bien lo que se había hecho en 2010 y en Colombia ratificado 2013 con Unión Europea también, Colombia, Perú, Ecuador y Unión Europea en materia de contratación. Digamos que básicamente se replica el esquema de OMC de contratación pública, quizás con una exclusión adicional que tiene este tratado previo, que es la parte de cárceles, todo el servicio penitenciario y carcelario no entra. Pero incluso me atrevería a decir con la línea de lo que ahora se hace en materia de contratación en Europa, que es la preferencia europea, que quizás estos acuerdos resultan más eficaces para ampliar desde mi punto de vista, para ampliar el mercado de la contratación pública que la misma Unión Única como mercado único. Me explico. Mientras que la penetración del mercado europeo, es decir, lo que se compra en unos países a otros, según el Tribunal de Cuentas en 2023, fue inferior al 5%, excluidos obviamente los países pequeños. En materia, por ejemplo, de concesiones en Colombia, si uno junta las empresas francesas y españolas, ahora llegan a un porcentaje cercano al 30% de todo el mercado de concesiones. Me atrevería a decir que incluso en Perú es similar. Entonces, quizás la eficacia de ese mecanismo para expandir el mercado, la actividad de los operadores económicos puede llegar a ser mayor que lo que se ha hecho en Europa, por lo que podría ser interesante, con un factor adicional en punto de la regla de no discriminación. En este acuerdo de libre comercio anterior al del Mercosur, hay dos reglas de no discriminaciones. Uno, que yo no lo puedo discriminar porque usted sea más o menos extranjero, es decir, porque usted tenga más o menor participación europea en su capital. Pero además, tampoco lo puedo discriminar por de donde surjan los bienes o servicios que usted me va a vender. Es decir, todo lo que yo tengo atrás de subcontratistas y cadena de valor y de suministro, tampoco lo puedo discriminar por eso, que es algo que ahora con la preferencia europea creo que está generando alguna tensión y con los reglamentos, por ejemplo, el de no deforestación está generando alguna tensión. Simplemente pues poner de presente eso y agradecer nuevamente por la reflexión acertada. Gracias, profesor, por las consideraciones, por la exposición. Yo, cuando se presentan este tipo de análisis en relación con el multilateralismo y las relaciones internacionales, en la contratación pública siempre tiendo a pensar, y digamos la evidencia me orienta hacia ello, que hacen bastante más las identidades culturales, las cámaras de comercio y la fluidez entre las personas, entre los sujetos, que los propios ordenamientos y los tratados internacionales. ¿Me explico? Em, es bastante obvio y bastante evidente que en la Unión Europea y en las relaciones entre los países de América y los países de la Unión Europea ha habido siempre mucha fluidez en materia de tratados internacionales. Pero realmente lo que ha dinamizado que la contratación pública tenga un dinamismo real ha sido la voluntad y la intención de los países de participar de la contratación pública de otros países. Y gran evidencia también de ello es la influencia que ha traído en la última década eh, el mercado chino dentro del Cono Sur, sin tratados internacionales, sin mecanismos de multilateralismo, sino a través de la voluntad, de la intención de penetrar el mercado suramericano. Y, por ejemplo, en Ecuador eso es absolutamente evidente. Entonces, creo que
y digamos, no para plantear una posición crítica frente al hecho de que se celebren los tratados, sino más bien para rescatar o resaltar que bastante más hacemos teniendo la intención real, la, la vocación real de participar de la contratación pública de los estados que participan de este tipo de instrumentos que el instrumento propiamente dicho. Y creo que esto es muy importante resaltarlo, no solamente en los escenarios del comercio del tráfico de bienes y servicios, sino también en estos espacios académicos, donde se construye a partir de la normatividad, pero para que esto tenga vocación de, en efecto, que generar alguna modificación de la realidad jurídica. Eso es, gracias. Pues, sí, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Sí, vale. ¿Quiere? Gracias, Simone. Gracias, Simone. Una pregunta desde tu punto de vista, me da mucha curiosidad. Tú has hablado de igualdad de trato y trato del país preferido como principio cardine del GPA en el sistema de la Organización Mundial del Comercio. Bien, como que esta organización está un poco colapsada. ¿Se puede hablar ahora de estos principios como principios que no tienen una valencia general, global, sino una valencia entre partnership regionales, localidades? Es decir, que su amplitud de estos principios se va reduciendo solo entre las relaciones tra partner que van a compartir no solo comercio libremente, sino valores. Ecco la diferencia con China. China ha entrado en Perú y en Ecuador fuertemente. Me ha impresionado cuando, hablando con los amigos de allá, ellos ven en China el primer partner de referencia, porque son por el otro lado, en el Pacífico. Aquí en el Atlántico, por contra, partners son Estados Unidos y Europa. Cambia increíblemente la visión. Pero el punto que se reconecta también a lo que has dicho tú, que comparto, es que en este acuerdo hay, se va a compartir también no solo comercio, sino valores. Y eso creo que es importante, marca la diferencia y también puede abrir a una diferente aplicación de estos principios de igualdad de trato y trato del país preferido. Pero si tú tienes un comentario sobre esto, me gustaría escuchar. Muchas gracias por la pregunta y las observaciones que son todas súper interesantes y son todas conectadas entre ellos. Y sí, creo que es bastante claro que en un mundo donde hemos muchísimos acuerdos bilaterales entre los estados, sobre todo ahora en materia de contratación pública, el ruelo, la entidad, la fuerza de estas grandes organizaciones internacionales, como por ejemplo la OMC, está un poco perdiendo el sentido. No han aquella fuerza que podían haber 20, hace 20 años. Y la pregunta es extremadamente pertinente porque si los principios de no discriminación se encuentran formalizados más o menos por la primera vez en los acuerdos siglados entre la OMC, si la OMC pierde significado, pierde sentido, pierde fuerza, podemos hablar de estos principios como principios generales del comercio internacional. Yo creo que sí, por una razón un poco complicada, pero espero de exponerla de manera simple y cortamente. Creo que estos principios son presentes en más o menos todos los acuerdos bilaterales, todas las convenciones internacionales sobre la contratación pública. Por ejemplo, me refiero a
un General Model Law on Public Procurement del 2011, donde hemos estos principios como principios generales, la National Treatment Rule and also the Most Favored Nation Rule. Estos principios lo encontramos también en otras fuentes internacionales extremadamente importantes en la comunidad internacional, por ejemplo, en el reglamento sobre la contratación pública del Banco Mundial. El reglamento sobre la contratación pública del Banco Mundial se rige fundamentalmente y especialmente sobre estos principios de no discriminación. Pues si quiero hacer una licitación con el dinero, con los fondos del Banco Mundial, tengo que hacer una licitación que no sea discriminatoria y que no lleve discriminación entre empresas nacionales y extranjeras. Pues son, en ese sentido creo que sí, sean principios aún generales del comercio internacional y de la contratación pública internacional. Ernesto. Pues muy brevemente, dos, una por cada ponencia, las dos estupendas y además en un español magnífico. Felicitamos a los ponentes. En primer lugar, de lo que he escuchado, la sentencia del Tribunal de Justicia obliga a repensar qué hacemos con la iniciativa privada. La conclusión de la ponencia es que es conveniente o necesario efectuar normas comunes europeas sobre iniciativa privada que definan con detalle cómo se retribuye o cómo se compensa. A partir de aquí, lo importante es precisar. Al margen de lo que ha dicho el ponente, yo creo que sigue siendo útil. Y la cuestión es determinar si se admiten o no los derechos, en cuál sea el alcance de la iniciativa privada, contratación pública, o si esto queda al margen. Si se admiten, como sostiene el ponente, yo creo que deberíamos ser incluso más ambiciosos que solamente dar puntos o el reembolso de los gastos. Si se admite y eso no afecta a los principios de la contratación, hay que ser más imaginativo y buscar criterios que permitan la retribución efectiva. Si no se admite, si es solamente una idea separable con respecto a la propia contratación, también habría que buscar mecanismos que incentiven a la iniciativa privada y que potencien la contratación pública. En algunos sectores del ordenamiento se reconoce el premio por el descubrimiento de los bienes arqueológicos. ¿O por qué no pensar en la mejora de la solvencia técnica o profesional de quien inventa cosas, aunque no ejecute el contrato? En segundo lugar, y con respecto al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur y sus efectos sobre la contratación pública, lo relevante en ese acuerdo, que dentro de un entorno de la globalización económica en el que nos situamos es muy relevante, subraya un principio de reciprocidad que no está exento de problemas, como ha explicado el ponente, para proteger la competencia y el mercado y la protección del medio ambiente. No debe involucrar ni permitir acuerdos particulares encubiertos dentro de este juego del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y en definitiva, la voluntad de los estados o de los sectores privados es muy relevante, pero necesita obviamente un marco jurídico adecuado en el cual las voluntades pueden naufragar. Y mi conclusión particular es que ha sido una muy buena jornada donde hemos aprendido todos muchas cosas. Muchas gracias a los ponentes y a los que habéis intervenido. Mucho.